Amigos, es un gusto estar junto a todos ustedes porque hoy estaremos hablando de un tema que apasiona a todos los orureños, como es la historia de la Virgen del Socavón. Conoceremos sus orígenes, su historia, y realmente es un tema muy especial con una persona que se ha dedicado mucho a la investigación de este tema, quien con documento en mano va a probar y va a desmitificar muchos mitos y sobre todo creencias que los orureños hemos tenido a lo largo de este tiempo y que a través de la transmisión oral pues se fueron patentizando. Estamos hablando del ingeniero Javier Cárdenas Medina, a quien le damos la bienvenida. Él ha sido presidente de la Sociedad de Historia y Geografía del Departamento de Oruro. A la vez ha hecho investigaciones de muchos otros temas que seguramente en el camino de los meses pues nosotros también vamos a recurrir a él para conocer más detalles acerca de las investigaciones que él ha realizado. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, y realmente va a ser una hora apasionante de lo que vamos a hablar en relación al origen de la Virgen del Socavón. Muchas gracias, siempre dispuesto, ¿no?, a poder aportar para la historia de Oruro, la historia documentada, que va a complementar la historia oral, aunque algunos piensen lo contrario. Necesitamos reforzar ese aspecto, ya que para postular a Basílica Menor tenemos que tener documentos sobre el origen de la historia de Nuestra Señora del Socavón. Y vayamos hablando de ese tema porque es importante conocer un poquito el origen de esta investigación. ¿Qué es lo que le ha motivado justamente para ir a, como quien dice, a buscar los documentos, a desarchivar muchos documentos y ponerlos en evidencia en este tema tan delicado para mucha gente, pero que es necesario que nosotros lleguemos al fondo de esta historia? Con el discurrir de otras diferentes investigaciones pudimos ir recolectando, podríamos decir, información, tanto de la historia de la iglesia de Oruro, de la villa de Oruro, como de los alrededores. Además, al ser declarado obra maestra el Carnaval de Oruro, necesitaba, digamos, un cuerpo histórico, que hasta la fecha, el 2020, no se lo tenía, ¿no? Aquello nos animó a poder empezar a trabajar ya hace unos 15 años aproximadamente sobre este tema, que es una necesidad, lo repito, que tengamos un trabajo académico, una tesis prácticamente sobre nuestra mamita del Socavón, porque aquello va a ayudarnos, ¿no?, a poder entender y comprender, ¿no?, cuál ha sido el proceso que ella ha tenido, muy diferente al que todos conocemos. Vuelvo a repetir de que mi fe también hacia Nuestra Señora del Socavón, yo sé que ella me ha ayudado a encontrar diversos elementos que van a comprender todo este proceso. Hay un detalle fundamental para quienes nos están observando. Los orureños en todo este tiempo previo a esta investigación siempre nos hemos guiado por mitos y leyendas, principalmente leyendas como de las 4 plagas, la leyenda del Chiruchiru, la leyenda del Ninanina. Y justamente hoy, ingeniero, usted nos va a permitir justamente un poco desmitificar este tipo de creencias que hemos tenido a lo largo del tiempo, que la transmisión oral ha hecho posible para que nosotros podamos comprender y entender un poquito lo que ha sido el proceso del carnaval, pero hoy lo vamos a desvirtuar por completo. Partamos desde el origen como tal, y quizás la pregunta que muchos ciudadanos se hacen: ¿cuál es el origen de la Virgen del Socavón? ¿Hay alguna fecha específica señalada para este fin? Sí, ya se determinó una fecha, ¿no?, por medio del mayordomo, el capellán encargado del santuario, pero sin embargo, para aquellos que tenemos que lograr desenredar todo aquel proceso que se nos impuso prácticamente en la memoria, tenemos que ir desde el comienzo, ¿no? Y el comienzo es anterior a la fundación de la villa de Oruro. Se mencionaba de que había una capilla dedicada a Nuestra Señora del Socavón, ¿no?, lo que aquello no corresponde a la exactitud histórica, ya que la ermita, según la documentación que podemos tener en el Archivo Histórico Municipal, corresponde a San Miguel, Arcángel. Aquello fue edificado por Diego de Alemán o Mateo de Alemán, como le mencionan otros personajes, ¿no?, antes de la fundación de la villa de Oruro. Que es el 1 de noviembre de 1606. 1606, correcto.
A partir de ahí, con la llegada de las diferentes órdenes y la evangelización correspondiente, se fueron eligiendo patrones y patronas de la Villa de Oruro, ¿no? La Inmaculada Concepción, la principal patrona, y San Felipe Apóstol, el patrón de la Villa de Oruro. Habían 6 fiestas, dentro de ellas de Santiago el Menor, de San Miguel Arcángel, de Santa Gertrudis, Santa Bárbara, ¿no? Ya el cabildo también va tomando su protectora y su abogada. Además de ello, habían fiestas que eran las fiestas de guardar, las fiestas de Adviento, ¿no? Que eran fijas, como del 2 de febrero, del 15 de agosto, 8 de diciembre, ¿no? Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y la Candelaria del 2 de febrero. Aquellas fiestas se realizaban en la iglesia matriz, o la antigua vicaría que todos conocíamos en Oruro, en la esquina de la Presidente Montes y Bolívar. Allí existían imágenes de bulto de estas advocaciones, ¿no? Y por supuesto que la Candelaria, desde que llegan los españoles, difunden su devoción, y mayormente con Nuestra Señora de Copacabana de la Paz, ¿no? del lago, que es tomada, digamos, como un modelo para que se difunda la evangelización a la Candelaria, lo que efectivamente sucedió. Un detalle que es importante que nos mencione es acerca de los patronos, ¿no? Oruro tuvo su primera patrona, que no fue precisamente la Virgen de la Candelaria y tampoco fue la Virgen de la Asunción. Así es, correcto. Eso se ha encontrado en documentación que todos tenemos acceso de poder encontrarla y estudiarla. Y hasta 1781 todavía la Inmaculada Concepción continuaba siendo la patrona de la villa, ¿no? Entonces, prácticamente la mitad del periodo colonial ha sido nuestra patrona, ¿no? La Candelaria, como repito, era una fiesta de guardar que se celebraba en la iglesia matriz cada 2 de febrero desde la fundación de la villa, ¿no? Es muy diferente a la Candelaria que todos hemos conocido en el Cerro Pie de Gallo. Continuamos con este tema. Sería importante señalar que nos explique un poquito en qué consistían, por ejemplo, las mayordomías. Y el mayordomo era el encargado, digamos, en este caso del santuario. Era designado, era un elemento de las capellanías, ¿no? Había alfereces, había mayordomos y de las cofradías también. ¿Los alfereces eran los pasantes? Los pasantes, correcto, ¿no? El mayordomo era el encargado que portaba o tenía el portaestandarte cuando había las fiestas, ¿no? Y se encargaba a la vez de custodiar, de administrar también el santuario o la cofradía o la capellanía a la cual estaba a cargo, y prácticamente de él dependía su mantenimiento y su continuidad, ¿no? de cada una de ellas. En el caso del socavón, ¿cuándo se encuentran los primeros registros y bajo qué nombres? Nosotros hemos partido en la investigación encontramos un año que es 1739, pero partimos de fechas anteriores, 1730, 29, ya que nos interesó una familia Juárez, ¿no? Que es González Juárez, que son los que son vecinos al santuario, ¿no? Ellos adquieren una propiedad ahí en el Cerro Pie de Gallo, menciona que son vecinos que están en el Cerro Pie de Gallo, todavía no había el santuario, ¿no? Y más adelante, el 39, hemos trabajado con unos documentos que se menciona el testamento de Diego de Otárola, donde él le menciona a la viuda, ¿no? Su esposa, de que él desea que se erija una capilla al pie del Cerro Pie de Gallo, donde tienen un solar, que es de su propiedad, y que la han adquirido del capitán Buyán, ¿no? Este capitán está registrado también desde antes de 1700, se registra su nombre, el socavón también se denominaba, si bien inicialmente fue como Pie de Gallo, después el socavón de Sánchez, porque el propietario fue el capitán Sánchez, y posteriormente el capitán Buyán, ¿no?
luego Calvo y bueno, otros mineros, ¿no? Pero ya más adelante Diego de Otárola es el que compra, está en la escritura que hemos podido encontrar, y a partir de ahí ordena que se erija una capilla, por esta fotografía de aproximadamente 1900, donde se ve que el altar está dirigido hacia el cerro, o mejor dicho, mirando al cerro. ¿Y por qué? Porque en el testamento Diego de Otárola hace mención de que él le pide a su viuda de que se erija una capilla en agradecimiento por las riquezas obtenidas, ¿no? Efectivamente, él había sido minero, oficial real, desde el año 1700 hay innumerables actividades de él en la villa de Oruro, y la viuda cumple ese deseo en esta escritura. Más, lo importante de esta escritura es que se menciona de que esa devoción de Nuestra Señora del Rosario. ¿De qué año estamos hablando específicamente? Estamos hablando, la viuda, la señora Funes, abandona la villa en 1741. El testamento de Diego de Otárola es de febrero de 1739, ¿no? Se menciona que él fallece casi de inmediato, lo cual hace ver de que la capilla es construida en ese año, 1739, luego de su fallecimiento, y en 1740 hemos encontrado otro documento en el archivo arzobispal de Sucre, donde se menciona de que la capellanía que funda doña Agustina Juárez es vecina al santuario de Nuestra Señora del Socavón. Estamos hablando de marzo de 1740, ¿no? La documentación fehaciente que se ha podido encontrar y demostrar nos da pie a ello para que juguemos con las fechas. 1739, comienzos del año, es el testamento, se va erigiendo la capilla. El 39, recordemos que hubo la rebelión y conspiración de Juan Vélez de Córdoba, hubieron detenidos, se piensa que se suspendió y el pintor escapó de la villa por la situación imperante, pero ya en 1741 la viuda abandona la villa. Y lo interesante es que hace una donación del santuario, que es de su propiedad, de la capilla, y se lo da a la orden de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario del convento de Santo Domingo, que estaba como mayordomo, se encontraba el alcalde Ayllón, de apellido Ayllón. Un detalle, antes de continuar con esta explicación. Usted menciona que entre 1739 y 1740 la viuda hace la voluntad del difunto de Otárola en este caso. Sí, sí. Nos quiere decir que el lienzo que conocemos actualmente data justamente de ese año y que no se lo ha concluido justamente por la revolución que había en ese momento en la villa. Sí, efectivamente, o sea, nos da pauta el contexto existente, ¿no? Él, al disponer de una gran cantidad de recursos económicos, ya es entendible de que la capilla se empezó a erigir, ¿no? Igualmente ya se hizo el contrato que hasta el momento no se ha podido encontrar con el pintor, ¿no? Y ya para 1739, mediados, es que se habría interrumpido el trabajo de la parte inferior, mayormente de la imagen, porque ya él pinta, hasta ese entonces, pinta la imagen, pinta la vela y pinta el rosario, ¿no? Que es lo que conocemos en imágenes posteriores. Quizás podemos advertir en la imagen actual, en la imagen de la Virgen del Socavón, ¿no?, que faltan ciertos elementos, porque en la parte inferior derecha, o en este caso izquierda, viendo de frente, es donde se puede advertir ese vacío que usted menciona, y no así tanto en la parte inferior derecha, donde incluso se puede llegar a advertir como si estaría pintada una especie de alguna ropa del patrono que normalmente era característica de la Virgen del Rosario. Todos conocemos ya por diversos cuadros, diversas tomas gráficas de Nuestra Señora del Rosario, que ella tenía a sus costados, ¿no?,
tanto a Santo Domingo de Guzmán, dominico, y a San Francisco de Asís, ¿no? De manera que hay unas primeras imágenes que podemos acudir, ¿no? Esta es una imagen, se dice la primera, pero esta se hacía en metal. ¿Por qué? Porque era más accesible económicamente, lo que nos da a entender de que los devotos de Nuestra Señora del Socavón eran de escasos recursos económicos. Mestizos, indígenas, ¿no? Criollos pobres también, hacían pintar esta imagen. Esta imagen es una réplica del cuadro original. Aquí podemos observar de que tiene el rosario, tiene la vela, ¿no? Y además el niño está portando una cruz. Esa cruz es símbolo de los franciscanos. Cuando evangelizaban, lo hacían con la cruz en mano. Y los dominicos lo hacían con el rosario, ¿no? Aquí, por supuesto, no están el dominico y el franciscano. Lo que sí encontramos en figuras y fotografías de Nuestra Señora del Rosario más adelante, que les vamos a mostrar, ¿no? Pero ya tenemos un punto de partida. Esto es una copia, una réplica del cuadro original que se hizo en 1739 y que más adelante, ya en 1740, se le denomina el Santuario de Nuestra Señora del Socavón. Vamos a llegar a ese punto. ¿Qué pasa después de la salida de la viuda de la villa y obviamente otorgan estos predios a la familia González Juárez? Sí, aquí entra en acción, digamos, la actividad de la familia González Juárez. Su hijo Diego González Juárez se hace cargo de la capellanía. Hay que tener en cuenta que la fundación de esta capellanía hecha por su madre es hacia la devoción de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque la figura de la Inmaculada Concepción se encontraba en el seminario de San Cristóbal, que se encontraba en Sucre, donde estudiaba Diego González Juárez, ¿no? Y ella era devota también de a la devoción a la Inmaculada Concepción, ¿no? Su madre de Diego González Juárez. Entonces, eso explica un punto de partida de que la capellanía tenga esa advocación a la Inmaculada Concepción. Es decir, que de la Virgen del Rosario cambia un poco la fe, o en este caso la creencia hacia la Inmaculada Concepción. ¿Eso quiere decir? No es así. Había la devoción a Nuestra Señora del Rosario, había parte a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que, como repetimos, es patrona de la Virgen, ¿no? Entonces tenía una fuerte influencia en la Inmaculada Concepción, ¿no? La capellanía que está al lado del santuario era a la Inmaculada Concepción. Y la capilla que se había construido vecina era a la devoción de Nuestra Señora del Rosario. ¿Cómo se puede comprobar aquello? Se puede comprobar porque se dona a la cofradía y al convento de Santo Domingo, cuya patrona es Nuestra Señora del Rosario, por una parte. Por otra parte, hay documentación en Sucre del año de 1801 aproximadamente, donde el propietario del socavón de Nuestra Señora del Rosario, como él menciona, y dueño del socavón de San Miguel, más adelante en el mismo documento se refiere como el socavón de la Virgen. Entonces ya vamos entendiendo de que el nombre de Nuestra Señora del Rosario, la vocación que se da, es, digamos, desde su origen, desde la erección de la capilla, ¿no? Que es cosa aparte de la capellanía que tenía doña Agustina Juárez, que estaba al costado, que era la Inmaculada Concepción, pero la que estaba en Sucre, no la que estaba en Oruro, ¿no? Entonces, son particularidades de las fundaciones de las capellanías y cofradías de ese tiempo que tenemos que entenderlas, ¿no? Tenemos que entenderlas, pero lo importante es que Diego González Juárez, el hijo de doña Agustina, quien era la vecina del santuario, a su llegada en 1740,
¿no?, de Sucre, una vez ordenado ya con las órdenes religiosas, él asume el santuario. ¿Y por qué? Porque él al llegar es nombrado teniente de cura del cura rector de la iglesia matriz o la iglesia principal, ¿no? Entonces le hacen cargo del santuario, porque a ese momento, recordemos que ya lo había donado, tenía planes de donar la señora Funes, ¿no? Entonces ese es un proceso en el cual vemos dos advocaciones, una de la capellanía, que es a la Inmaculada Concepción, y otra del santuario, que es a Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué hace Diego González Juárez a lo largo del tiempo? ¿Cómo mantiene la capilla de lo que era en ese entonces Virgen del Rosario? ¿Qué tipo de actividades él realizaba? ¿Tenía el apoyo de los mineros o de la gente humilde que habitaba por el lugar? Claro, en la documentación que se puede obtener se ve una visita que hace el arzobispo de La Plata el año de 1760, ¿no? Él le da licencia a la cofradía, el libro donde están los devotos, lamentablemente todavía no se encuentra, ¿no? Y ahí debe haber una referencia a que es la devoción a Nuestra Señora del Rosario. Se conoció en ese entonces a la imagen y la capilla que se encontraba al pie del cerro, al pie de Gallo, como Nuestra Señora del Socavón. ¿Y por qué? Porque se encontraba al lado del socavón. Pero este socavón tenía el nombre del socavón de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? O sea, hay elementos, hay una visita de 1721 donde se nombra vetas y minas dedicadas a Nuestra Señora del Rosario en 1721, repito, y que dan pie, ¿no?, a fortalecer esta advocación, esta devoción que se tenía en ese entonces. Hay que aclarar un detalle para poner en contexto a quienes nos están observando. El Cerro Pie de Gallo era en su momento un lugar donde habían cantidades impresionantes de vetas de plata principalmente, donde se hacía la explotación. Incluso se tienen algunos datos y usted nos puede corroborar aquello de que antes de la fundación de la villa ya se hacía la explotación de la plata de manera muy artesanal. Sí, es a partir de 1570 prácticamente donde hemos podido encontrar un primer contrato entre un grupo de mineros, algunos son de Cochabamba, otros son de este sector, para poder explotar, ¿no?, los cerros de Oruro, como les llamaban. Todavía no le decían Pie de Gallo, ¿no? Eso ha sido posterior. Los cerros de Oruro, y en el cual hacen convenios, tanto de hombres, de disposición económica, ¿no? Algunos tenían ya minas, algunos eran conocidos en Berenguela especialmente, y hacían una explotación combinada, o sea, materiales tanto de Cochabamba como de Oruro, para poder ellos sacar rédito, ¿no?, de este laboreo minero inicial, y hacen un contrato por 10 años, de 1570 a 1580. Mucho ha tenido que ver la influencia española para justamente dedicar estos parajes a un santo, a una virgen. Es así, ya sí bien conocemos que con la visita del virrey Toledo en 1570, prácticamente todas las villas, pueblos, van adquiriendo patrones como San Pedro de Challacollo, ¿no? Tenemos también igualmente en el lado de Cochabamba, ¿no? San Miguel fue un nombre muy difundido, y uno de los motivos es que era uno de los santos preferidos del virrey Toledo. Para quedar bien con el virrey Toledo, aquí hay innumerables lugares que se le denomina San Miguel, ¿no?, como San Miguel de Quillacas, ¿no? Ya hoy en día ya no se menciona ese nombre, ¿no?, ha tomado otro nombre denominativo, y muchos lugares, ¿no? Por eso en la villa, antes de que se funde la villa, tenemos a San Miguel como el patrono de este lugar. Por eso se le decía Asiento de San Miguel justamente a toda esta zona, ¿no? Sí, antes de que lleguen, eso hay que aclarar también, es otro de los mitos que tenemos. Cuando llegan los hermanos Medrano, esto ya se denominaba San Miguel. O sea, Ellos no fueron los fundadores, que se menciona, ¿no?, del 29 de septiembre, la fecha de San Miguel, que fue la fundación. Ellos cuando llegaron ya se anoticiaron porque ellos trabajaban en Sicacica, ¿no? Tenían un ingenio ahí de moler metales, y ellos se enteran cuando ya se encontraba Diego de Alemán muchos años, 20 años casi, antes laborando
aquí en las minas de Oruro, y él es nuestro primer minero, pionero, postergado también por la historia injustamente. Hay un elemento que es fundamental y quizás podemos mencionar el año. ¿Qué importancia tiene el año 1771? Muy bien, 1771 es luego de que se da la licencia a la cofradía en 1760, como hemos comentado, ¿no? A la cofradía de Nuestra Señora del Socavón, a la devoción de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? En 1771, el encargado, Diego González Juárez, el mayordomo sacristán, él observa y se hace también devoto, pero de la vela, de la Candelaria, de la purificación, ¿no? Ya que ve que numerosos de los trabajadores, de los feligreses, son a la Candelaria. Entonces él decide refundar la capellanía que le dejó su madre, que era la Inmaculada Concepción, que se encontraba en Sucre. Entonces él es más práctico, ¿no? Ve que la imagen que tiene una vela y tiene un rosario, ¿no? Y que la mayoría de los devotos eran a la Candelaria. Ojo que había una imagen del rosario oficial que estaba en Santo Domingo. Había una imagen oficial en la matriz a la Candelaria. Pero esta vez tenemos una biadvocación, ¿no? Que tenemos con vela y con rosario, que es Candelaria y rosario, ¿no? Entonces él entiende esta situación un tanto quizás compleja, ¿no? Pero observa de que la mayoría de los devotos son a la Candelaria y le rezan a ella. Entonces él decide refundar la capellanía, ¿no? Para que se celebre la fiesta el 2 de febrero de cada año en el Cerro Pie de Gallo, a devoción de Nuestra Señora de la Purificación, ¿no? De la cual él se declara devoto, y en su testamento él le deja todos sus bienes, ¿no? Para que los posteriores mayordomos y quienes se encarguen de la custodia del santuario puedan, digamos, pueda sobrevivir el santuario con el transcurrir del tiempo. Ingeniero, usted hablaba que 1771 fue una fecha muy importante porque se refunda la capellanía y se toma o se adopta otro nombre justamente en adoración a la Virgen de la Candelaria. Y además, al momento de fallecer, Diego González Juárez es quien decide dejar en herencia todas sus propiedades y bienes a la Virgen de la Candelaria. Sí, sí, sucede. Y hay un aspecto muy importante que también hay que hacer notar. Uno de los que interviene, de los testigos que intervienen en el testamento de Diego González Juárez, es nada menos que Sebastián Pagador. Aquello nos da indicio de que al ser un mestizo, comprobado ya Sebastián Pagador, era parte de la cofradía, ¿no? Por la amistad que le unía con Diego González Juárez, ¿no? De Nuestra Señora del Socavón. Y no así como en algún momento se mencionó de los hermanos Rodríguez de Herrera, porque los hermanos Rodríguez de Herrera hay pruebas documentadas también de que ellos eran devotos de Nuestra Señora de Copacabana, ¿no? Que era en la ranchería. Por supuesto también era una Candelaria, pero era muy diferente a la Candelaria que ya se instaura desde 1771 en el Cerro Pie de Gallo. ¿Qué influencia ha tenido Sebastián Pagador en este tema? Era parte en ese tiempo de la sociedad mestiza orureña, de la Villa de Oruro, ¿no? Y con toda seguridad que al ser mestizo, un criollo, Diego González Juárez, era parte de su círculo de amistad, ¿no? Por similitud, por creencias. Entonces, para nosotros nos confirma de que la cofradía de Nuestra Señora del Socavón ha sido una cofradía mixta, ¿no? Al ser una biadvocación, la cofradía estaba compuesta por mestizos, por criollos y por indígenas, ¿no? Lo cual daba un mayor espacio devocional. Hasta el momento hemos mencionado tres advocaciones: la Virgen del Rosario, la Virgen de la Inmaculada Concepción y estamos hablando de la Virgen de la Candelaria. ¿En qué momento se transforma como
Nuestra Señora del Socavón? ¿En qué año? ¿Hay un registro? Podemos mencionar que desde que se erige la capilla, se construye la imagen, se pinta la imagen. Entonces, viene un culto popular. Los trabajadores de las diferentes minas, al pasar por ese sector que es estratégico, ya que había un camino hacia las minas, le prendían velas, ¿no?, a la imagen que estaba en esa capilla y que ya se hizo pública, ¿no? Porque si bien lo deja la viuda en custodia al comienzo, no sabe la Orden de Santo Domingo cómo negar, digamos, de que le prendan velas o le rindan culto a los trabajadores. Entonces se hace algo ya popular y se le va conociendo con el nombre de Nuestra Señora del Socavón. Es decir, que ese nombre se adoptaría más o menos desde 1740 adelante. Ah, correcto. ¿Qué pasa después del fallecimiento de Diego González Juárez en 1776? ¿Queda el lugar abandonado? ¿Otras personas se hacen cargo? ¿Cómo crece la fe de quienes habitaban la villa? Hay documentos fehacientes que nos muestran que él tiene la precaución de poder dejar, digamos, nombrar ya mayordomos a futuro para que se hagan cargo. Figuran entre ellos la familia Mier, ¿no?, aquí de la villa de Oruro. Algunos están estudiando también en el seminario de San Cristóbal, en Sucre, ¿no?, y ellos posteriormente vienen y se hacen cargo. Al parecer continúa la capilla hasta 1781, cuando el libro de Fernando Cajías nos menciona, ¿no?, sobre la capilla del Socavón, y que está a cargo de un cura. Como cosa curiosa, menciona que le han llamado el vicario la atención al cura porque había estado cobrando por mostrar la imagen de Nuestra Señora del Socavón. Se supondría de que le estaría cobrando quizás a un indígena o a un mestizo de poca condición económica, no aprovechándose quizás de la situación. Queremos entender, y de acuerdo a lo que usted menciona, es que fueron los propios mineros o la gente de este pueblo que le puso Nuestra Señora del Socavón. Así es, correcto, se hace conocida ya como el santuario de Nuestra Señora del Socavón. Tiene vela y tiene rosario, o sea, entendemos que es una vía advocación porque ha sido así pintada por el pintor, que decidió tomar quizás modelos, como si vamos a observar más adelante, de una Virgen del Rosario, porque a él le encargaron una Virgen del Rosario, ¿no? Y en esas épocas hemos podido encontrar tanto en Sucre como en Potosí imágenes de Nuestra Señora del Rosario que contienen vela. Sería una réplica de lo que han llevado de acá, se puede entender de esa manera. Se podría entender o viceversa. Aquí, claro, correcto. Hay una fecha que es muy significativa para los orureños, como es el 10 de febrero de 1781, y que sin duda alguna ha tenido mucha repercusión porque hay que tomar en cuenta que un par de días después del 10 de febrero hubo un saqueo, pero increíble, de iglesias. Se llevaron cuadros, se robaron en realidad todas las reliquias que habían dentro de estas iglesias, que por cierto Oruro se caracterizaba por tener varias. No pasó lo mismo con el socavón. ¿Por qué? Ya se entiende de que tenía una significación, ¿no?, especialmente para el indígena, ¿no? Algunos han laborado en las diferentes minas de la villa. Cuando asaltan, digamos, los indígenas, respetan efectivamente porque ven pues a su Candelaria, ¿no?, a su mamita, ven la luz. Y había una advertencia que es interesante en el libro también de Fernando Cajías, donde los indígenas, antes del asalto a la villa, ellos mencionan de que vamos a ir a destruir a la bruja del Rosario, o a quemar a la bruja del Rosario, ¿no? Si tenían ese pensamiento, hubiesen destruido la capilla de Nuestra Señora del Socavón, porque ahí estaba la Virgen del Rosario. Pero ya tomó cuerpo, se afirmó, podríamos decir, como Nuestra Señora del Socavón. Entonces ellos respetan y mantienen la capilla y no la destruyen. Cosa que no pasó con otras iglesias. Con diferentes, ¿no?, lugares que fueron devastados, saqueados, ¿no? Entonces podemos entender ahí un poco complejo,
pero es el proceso que empieza desde 1739-40. El proceso revolucionario después de 1781 continuaba porque realmente ha sido un momento muy álgido para, no solo para la villa de Oruro, sino ha tenido una repercusión bastante enorme. Entonces, la Iglesia Católica de alguna manera tenía que un poquito apagar el incendio del momento, se puede decir, pero pasan varios años y nos trasladamos a 1789, donde nace una de las leyendas más conocidas del Carnaval de Oruro, como es la leyenda del Chiru. ¿Esta leyenda tiene algún asidero documental o es simplemente una leyenda, un mito como lo conocemos hasta hoy en día? Aclaremos que la leyenda del Nina Nina se menciona o se refiere a 1789 y la leyenda del Chiru Chiru ya la tenemos en 1925, ¿no? Como un aporte ya en la República. Entonces, el manuscrito de Emeterio Villarroel, que lo presenta en 1908 aproximadamente, se refiere a una fecha concreta que es 1789, cuando se realiza la revisión de los documentos aquí en Oruro de esos años. Efectivamente había una devastación completa, económica, de infraestructura, ¿no? Y hay documentos de 10 años después, o sea, estamos hablando de 1799, ¿no? 10 años después de lo del Nina Nina, donde se menciona que ese cerro, el Cerro Pie de Gallo, se le denomina el Cerro del Calvario, ¿no? Y entonces aquí entendemos que parte de la leyenda tiene un sustento histórico, ¿no? Por el año y los acontecimientos anteriores, ¿no? de la Gran Rebelión, ¿no? Aquello da pie a que efectivamente la leyenda tiene parte historia y parte es creación literaria, ¿no? Para poder reforzar o recuperar, en este caso a los devotos, de una imagen y de una capilla que ya existió, como ahora podemos constatar, más de 40 años antes. Podemos un poquito poner en contexto para quienes nos están observando más allá de nuestras fronteras y puedan comprender qué es la leyenda del Nina Nina. Es un personaje que es una especie de Robin Hood de la época, ¿no? Que robaba a los ricos para dar a los pobres. Pero en ese trajín es que él se enamora de una supuesta indígena, que sería Lorenza Choquiamo en este caso, hija de un gran mercader de ese entonces de la villa de Oruro. Y ellos deciden escaparse una vez estar enamorados, pero cuando se escapan es el padre quien los agarra y bueno, hiere de muerte a Anselmo Belarmino, alias el Nina Nina, quien prácticamente queda en uno de los parajes según la leyenda, y es auxiliado por una señora y llega hasta el Hospital General, que en ese entonces era en la calle Junín, casi Washington. Y él, antes de fallecer, confiesa al párroco justamente que fue ayudado y que fue la mismísima Virgen del Socavón quien pues le colaboró para que pueda llegar hasta el hospital y él pueda justamente brindar este testimonio antes de su fallecimiento. Menciona también de que se le prendía una vela todos los sábados, ¿no? Cosa que no se puede constatar, pero sí tenemos que aceptar, ¿no? O sea, tenemos que aceptar como parte de la versión de la leyenda, ¿no? No es que querramos, digamos, borrar de un plumazo la leyenda del Nina Nina, pero es parte de todo este proceso, es parte de una explicación, de una respuesta que hay que dar a esos momentos que sí existieron. En 1789 había una situación especial aquí en Oruro. ¿Por qué es fundamental este año? Porque es donde la Iglesia intenta profundizar el tema de la fe y la devoción hacia Nuestra Señora del Socavón en este caso. Y lo logran, ¿no? Porque a partir de ahí es donde todo el sentimiento de quienes habitaban la villa de San Felipe de Austria se enraiza justamente en esa creencia para que desemboque en lo que conocemos ahora, como es el Carnaval de Oruro. Sí, recordemos que están pues registradas las palabras de que a partir de ese momento empieza el culto frenético, ¿no? Ello no quiere decir que no había un culto anterior a Nuestra Señora del Socavón, sino que tiene más fuerza, ¿no? Tiene más vigorosidad ese culto
e inclusive aquello nos puede inducir a decir que el cambio del nombre del Cerro Pie de Gallo es la primera vez que encuentro en un documento que se le menciona el Cerro del Calvario, en la época colonial. Después de 1789, ¿qué pasa? Crece la fe, van pasando los mayordomos, se va ampliando lo que antes era una ermita, luego pasó a ser una capilla. ¿Y qué sucede con la imagen? Va adquiriendo una serie de transformaciones. Por ejemplo, si nos abocamos a lo que se conocía como la Virgen del Rosario, va cambiando un poco la fisonomía del mismo cuadro, quizás por autores del momento que deciden aumentar otro tipo de elementos, en este caso, por ejemplo, un mundo que agarra el niño. Claro, o sea, ya se adapta al estilo de cada pintor, ¿no? Nos vamos ateniendo quizás a la imagen original que lamentablemente antes de 1781 no se ha podido encontrar una imagen, ¿no?, de aquello, pero nos ayuda la documentación, nos ayuda que ha habido testamentos donde se encuentran imágenes de bulto de Nuestra Señora del Socavón, de 1755 aproximadamente, ¿no? Aquello nos constata que ha habido una fe, ¿no? La variación en cuanto a la posición del niño, en cuanto en algunas veces el niño, por ejemplo, tiene cruz, en otras el niño tiene rosario, ¿no? Hay diferentes tomas, ya depende del estilo del artista. Pero el pintor original, el que hizo la pintura original, se ve que le pone una luna debajo de la imagen, ¿no? Lo cual hoy en día nosotros innegablemente la relacionamos con la Candelaria, ¿no? En aquellas épocas Nuestra Señora del Rosario podía tener una luna debajo, ¿no? Ahora vamos viendo que las diferentes posiciones, tipos de mantos van indicando de que es del gusto del artista, ¿no? Pero si fuese una Virgen del Rosario, no tendría que tener mundo. Pero ya en 1771, a partir de la determinación de Diego González Juárez, entonces ya se da esa licencia para que al tomarla como Candelaria, como patrona principal, ¿no?, de la devoción de Nuestra Señora del Socavón de aquel entonces ya le pueden poner los artistas mundo o diversas simbologías que son de la Candelaria. Hay otra pregunta que seguramente se están haciendo todos y tiene que ver bastante con dónde se da el origen a las danzas del carnaval. Hay que entender un poquito que ha sido también un proceso, porque en todas las fiestas patronales evidentemente existe las danzas, existe una forma de demostrar su fe y ha sido a través obviamente del baile, ¿no?, de la danza. Aquello viene ya desde tiempo antes a la llegada de los españoles, ¿no?, con las diferentes fiestas, danzas, las idolatrías que dicen los españoles, ¿no?, a los cerros, a las huacas, al agua. Bueno, hay diferentes elementos que se tiene que comprender. Y a partir de la evangelización se van creando las cofradías, ¿no?, que son instituciones para poder celebrar una fiesta de un patrón o de una patrona, ¿no?, y con lo que se hacía antes, ¿no?, con los instrumentos de viento, con sus danzas, eso hubo una continuidad, ¿no? Y a partir de ahí ya se fue, digamos, diversificando. Hay una situación especial aquí. El 2 de febrero llega un momento en la Villa de Oruro en que hay la fiesta oficial, que es a la Candelaria, en la iglesia matriz, con misa cantada, sermón, prendido de velas. A la vez, ya en 1740, hay una misa también en el Cerro Pie de Gallo, a la Candelaria, o Nuestra Señora del Socavón, que vemos que es Candelaria y Rosario, ¿no? Aunque tenemos que tener cuidado con esto, porque la fiesta era en octubre, no era en febrero. A partir de 1771 sí se puede considerar la fiesta el 2 de febrero. Pero anteriormente, al ser la devoción a Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora del Socavón se celebraba en el mes de octubre,
¿no? Y en la ranchería, a Nuestra Señora de Copacabana, que también tenía su cofradía, ya en 1710, 15, ya se registra la cofradía y también sus fiestas. ¿Cómo podemos entender que en 1740 la devoción que se tenía a la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Socavón, se la hacía con una fiesta? ¿Hay algún registro de cómo se lo hacía? Al estar pintada en un cuadro, tenía que ser su culto en el mismo lugar, o sea, no podía, o la fiesta, ¿no? Inicialmente, como menciono nuevamente, ha sido de escasos recursos económicos de los trabajadores de ahí. Entonces le prendían velas, seguramente algunos manifestaban algún baile en algún momento, pero ya en 1755 hemos podido encontrar una imagen de bulto en un testamento, lo que daría pie a que pueda haberse realizado procesión. Algún registro no se encuentra. Aquí en Oruro, del año de 1720 hacia adelante, hacia el 50, hay muy poca documentación. Y tampoco hay en Sucre, ¿no? ¿Esta imagen de bulto existe? La referencia existe, o sea, está en el testamento, ¿no? Una imagen de bulto a Nuestra Señora del Socavón, menciona, ¿no? Entonces ya seguramente al expandirse ese culto, los escultores se vieron precisados a elaborar a pedido, ¿no? del devoto. Aparte encontramos en 1745, encontramos una veta denominada Nuestra Señora del Socavón, a legua y media de aquí de la villa de Oruro. Eso también está registrado. Aquello nos va demostrando de que ya había la devoción a Nuestra Señora del Socavón, ¿no? Eso es otro elemento importante. Ya de que si había fiestas, qué tipo de fiestas, ya eso, digamos, entra en lo obvio, ¿no? De que había esa manifestación, se realizaba esa manifestación. Cerramos el siglo XVIII. ¿Qué pasa a partir del inicio del siglo XIX? La época preindependentista. Se sigue manifestando esa fe, esa devoción, pero ya no solo por quienes habitaban la villa, sino por los mismos españoles. Ya, si recurrimos a los documentos de nuestro Archivo Histórico Municipal, podemos encontrar de que esas épocas fue una época de mucha angustia, de mucha crisis, de mucha necesidad. Hubo epidemias, también hubo hambruna, ¿no? Escaseó el pan, por ejemplo, y las minas estaban aguadas. Eso significaba que no había un laboreo intenso, ¿no? Sino solamente con lo que se había sacado al exterior de los socavones o de las minas que se estaba trabajando con esos residuos, ¿no? Mineros. Se podría ver que quizás las fiestas se redujeron, ¿no? En el sentido de que no tenían la ostentosidad de otros años, ¿no? Por la falta de recursos económicos, por haber disminuido los miembros de las cofradías, de las capellanías, ¿no? Y más adelante, ya en 1806, empieza la invasión inglesa en Buenos Aires, empieza la convulsión, ¿no? En las villas, en las ciudades, y 1808, 1809, recordemos ya lo ocurrido en Chuquisaca, en La Paz, ¿no? Y la rebelión prácticamente en Buenos Aires también, ¿no? La revolución de Buenos Aires, del 25 de mayo. Entonces ya el contexto cambia completamente, ¿no? Quizás las fiestas disminuyen, no digamos que se suprimen, ¿no? Porque siempre hay devoción, pero ya el contexto es otro, ¿no? Ya se recluta a la gente y hay menos oportunidad de poder hacer una celebración como se hacía quizás antes. Repito, puede haberse hecho en menor grado, ¿no? Que no se haya perdido. Yo estoy seguro que se ha mantenido en menor grado, pero ya fue diferente, ¿no? Ya se reclutaban a los mismos vecinos, venían tropas extranjeras, las tropas bonaerenses llegaron primero, después las tropas del Bajo Perú también llegaron a este sector, e incluso Oruro fue su cuartel general, ¿no? Entonces ya cambió el contexto
pero yo tengo la seguridad de que los aledaños, o sea, los vecinos al santuario, ellos continuaron con su fe, su devoción y con toda seguridad de su fiesta. Goyeneche, un personaje especial, español, Sí, sí. quien asume también esa devoción hacia la Virgen del Socavón por algo que seguramente le pidió en su momento y ella hizo, digamos, su voluntad. Sí, con estos problemas de la Carlota, de Fernando VII, en 1808-9, Goyeneche ya estuvo por esos territorios y ya le comentaron, él conoció ya sobre la imagen, ¿no? La capilla, y es así que cuando ocurre la batalla de Huaqui en 1812, posterior a la batalla, trajo por supuesto todo un contingente enorme de personas, ¿no? Habían una imprenta, habían pintores, ¿no? Él era sensacionalista, o sea, le gustaba, ¿no? Las cosas a lo grande. Y él se hizo pintar aquí en la capilla, ¿no? Es muy posible que sea lo más aproximado, porque el pintor era un experto en pintar candelarias, Diego del Carpio. Él era de La Paz y él figura como uno de los pintores coloniales más importantes, ¿no? Está en varias antologías que he podido observar de arte colonial y era especialista en candelarias. Entonces, él cuando llega juntamente con Goyeneche, pinta un cuadro en 1812 en agradecimiento a haber salido triunfante de la batalla de Huaqui, donde, recordemos, lo derrota el argentino Castelli. Posteriormente, ese cuadro, este primer óleo, es importante, pintado por un devoto de la Virgen del Socavón, Walter Zambrana, ¿no? Aquí de Oruro, artista plástico, que ya ha hecho varios trabajos también alusivos al carnaval. Y más adelante Goyeneche se va a Sucre y también le rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe y hacen un desfile inclusive militar en su honor. Entonces se va denotando que la devoción ya no solamente es de los indígenas, criollos, pobres, mestizos, sino también ya de los españoles, ¿no? ¿Puede describirnos un poco en qué consiste este cuadro que ordenó pintar Goyeneche a Diego del Carpio? Sí, es un cuadro especial, histórico, yo lo considero porque muestra parte posiblemente de la iglesia matriz, ¿no? De aquel entonces. El Cerro Pie de Gallo, que es nuestro símbolo principal, distintivo, un ojo de agua del lago Popó, ¿no? Y las figuras, que son lo que más interesa, ¿no? El arcángel San Miguel portando la bandera rojo carmesí, que es lo que nos identifica. En el otro lado, en el otro extremo, se encuentra el Niño Jesús, custodiado por un ángel, ¿no? Significando la cofradía del Niño Jesús, que era de los jesuitas, la primera cofradía de indios acá de la villa de Oruro. Y en la parte inferior, los dos santos, Santo Domingo, en este caso ya no está Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Que es del cuadro original, sino está San Ignacio de Loyola, me parece. Sí, pero es un dominico, que ya no es Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Y en el otro lado, el franciscano, ya no es San Francisco de Asís, sino es San Ignacio de Loyola, que también era franciscano y cuya túnica en ese tiempo era de ese color de los franciscanos, no como la que conocemos actualmente, que es la color café que conocemos. Y en aquello nos ayudó muchísimo Bernardo Gantier como conocedor del arte colonial, ¿no? Y de las órdenes religiosas. Y lo que llama la atención mucho de este cuadro es la inscripción que tiene dentro del mismo cuadro, ¿no? Donde Sí. se ratifica esa devoción a la Virgen del Socavón. Sí, sí, ahí se menciona el autor y se dice que es el retrato verdadero, menciona, ¿no? El pintor, de la imagen de Nuestra Señora del Socavón de la Mina, de la villa de Oruro. Hablemos de la época de la independencia. ¿Qué pasa con el santuario, bueno, en este caso la capilla,
¿Qué pasa con el culto a la Virgen del Socavón? ¿Se mantiene? Porque ha sido un momento tan álgido para esta parte del territorio que no imaginamos si se mantenía, digamos, la fiesta, o caso contrario, todos aportaban a lo que era la consigna de ese entonces, libertad. Sí, han sido momentos muy terribles aquellos, porque hay descripciones, ¿no? Por ejemplo, del vicario Soutinho en 1816, 1818, donde la villa prácticamente está en ruinas, o sea, las casas están caídas, la gente ha emigrado por la situación del reclutamiento por una parte, el asedio indígena que había de las guerrillas, ¿no? que habían también en diferentes sectores. Entonces había una inestabilidad muy específica de esos tiempos. Ya para 1823-24, antes de que ya tengamos la fundación de Bolivia y la independencia, el Cabildo se registra en un documento acá de Oruro, le solicita al vicario de que arregle la capilla del socavón, así lo menciona, ¿no? Porque las lluvias le han afectado y bueno, hay cierta inundación, ¿no? Ese es el único registro que se ha podido encontrar del 20 al 25 sobre la capilla del socavón, ¿no? Una referencia. Ya para más adelante tenemos la visita de diferentes cronistas que han llegado de Europa mayormente, ¿no? Franceses, ingleses, que han dejado ciertas crónicas y que se menciona, ¿no? La capilla del socavón, dentro de las capillas que todavía subsisten en la nueva ciudad de Oruro, ya, ¿no? Ya la republicana, la época republicana. Ya más adelante se puede observar de que llegan empresas francesas especialmente interesadas en poder desaguar las minas del Cerro Pie de Gallo y trabajar con el socavón de la Virgen, como mencionan, ¿no? En 1866 más o menos. Y aquí surge una especie de leyenda o tradición, no sé qué llamarle, que encontramos en Sucre, en un periódico de allá, en el que se menciona de que para 1725 para adelante hubo un derrumbe en el Cerro Pie de Gallo y que aquello ocasionó que fallezcan una cantidad apreciable de personas. ¿1700 o 1825? No, 1725. Y ahí mencionan a Martín de Salvatierra. Martín de Salvatierra fue un minero orureño que existió en aquella época y justamente coincide con que a partir posteriormente de aquel derrumbe se le denomina el socavón de Nuestra Señora del Rosario. O sea, complementa, digamos, la información de documentación que tenemos en el archivo histórico, este relato, ¿no? Ya que estos franceses en 1866, regresando nuevamente a esa época, encontraron las momias de aquel derrumbe. Entonces va reconfirmando, digamos, aquello de que posteriormente lo que se llamaba el socavón del Pie de Gallo simplemente pasó a denominarse el socavón de Nuestra Señora del Rosario, que está ratificado en el documento encontrado en Sucre en 1800. Y luego Nuestra Señora del Socavón posteriormente. Y posteriormente, porque todavía no había la capilla, todavía no había, en 1825, todavía no había la capilla, ¿no? Entonces, luego ya se mantiene el culto, la fiesta, en la época republicana es ya con más libertad, con más énfasis. Ya se ve que se van formando grupos de damas de la ciudad de Oruro, en la que ellas hacen contribuciones voluntarias y acuden también para refaccionar el templo de Nuestra Señora del Socavón. Aquí nace otra leyenda que es muy conocida dentro del contexto del Carnaval de Oruro, y es la leyenda del Chiru, que se hace muy popular en casi 100 años después de la fundación de la República.
Sí, sí, es ya en 1925, recordemos, para el bicentenario, el centenario, perdón, Primer el centenario. primer centenario de la fundación de Bolivia, donde salen trabajos, investigaciones, bueno, todos quieren aportar, ¿no? Y aquí se continúa lo que empezó con el Nina Nina, con otra leyenda, pero ya en la cual nos manifiestan de que los diablos o las personas que bailaban, los danzantes, deciden vestirse de diablos para homenajear a Nuestra Señora del Socavón, ¿no? Entonces ya prácticamente toma pie, digamos, porque ya los diablos están bailando en 1920, 25, recordemos que ya están en las calles, ¿no? Como algo más, más popular, más expansivo, ¿no? Entonces esta leyenda del Chiru Chiru, posterior a la del Nina Nina, se, se toma por algunos estudiosos investigadores como parte importante para lo del carnaval, ¿no? Porque se decide que a partir de ahí se pongan trajes, ¿no? Sin embargo, manifiestan términos netamente republicanos, ¿no? Como acampamento minero y otros detalles que hacen ver que esta leyenda correspondiese a la época republicana, pero que es y tiene relación con la leyenda del Nina Nina, que es una leyenda colonial. ¿Quién era el Chiru Chiru? Se menciona que también a lo mismo que el Nina Nina era un ladrón, ¿no? Que no se da nombres, como el caso del Nina Nina, ¿no? Se menciona casi lo mismo en el Hospital San Juan de Dios, el párroco, cambian algunos elementos de la anterior leyenda, pero sí se ratifica en la devoción a la Virgen. En uno ponen que está pintada una imagen, en otro ponen que es un cuadro, ¿no? Al final son elementos que pueden, digamos, reemplazar o suplantarse, ¿no? Lo que hay que entender o comprender es el fondo de la leyenda que quiere llegar a la devoción a la Virgen del Socavón. El Chiru Chiru no era más considerado como un pordiosero que le encantaba recolectar panes y velas. No, no manifiesta eso en la versión original de Emeterio Villarroel. Eso es una versión asumida años después por don José Murillo Bacarrés, ¿no? Entonces, es ya una adición a lo que empezó, que es lo de Emeterio Villarroel. Y el nombre de Chiru Chiru se da justamente porque había un pajarito en ese entonces que tenía la cola principalmente desordenada y el cabello de este personaje pues tenía de ese sentido, y es que los mineros cuando le miraban le pusieron el apodo de Chiru Chiru. Sí, sí, hay esa versión, ¿no? Esa versión que, bueno, es aceptada por todos. Otros dicen que era la forma del nido, que era así, ¿no? Desordenado. Y bueno, son elementos literarios que, repito, aceptables. Después de 1825, en este caso 1925, la fe crece, llega la guerra del Chaco, se hace una pequeña pausa, pero pese a la pausa en cuestión del festejo del carnaval como tal, de las danzas, aún se manifiesta y se tiene un registro de que en esa época se hicieron misas o alguna procesión tal vez hacia la Virgen del Socavón. Lo que nos afectó grandemente ha sido también la Guerra Federal. Ahí se ha perdido mucha documentación, ¿no? E inclusive cuando se hace la restauración a la Virgen, ya en 1900, 1910, ya pierde el brazo prácticamente por producto del encendido de las velas, ¿no? Ya el brazo derecho ya es prácticamente nulo, ¿no? Y ahí es donde el rosario y la vela prácticamente ya no se los toma en cuenta hasta el año 23, donde tenemos la imagen, ¿no? Tomada por el fotógrafo Portillo. Esta es una imagen de aquel entonces, 1923, en el cual está recogido, digamos, no hay el brazo derecho, ¿no? Se resta, y por eso es que se la viste a la Virgen, para poder cubrir esa deficiencia que es más adelante con la restauración que se realiza en Aida Bertoncello, en
2, me parece, ¿no? Una restauración completa ya de la imagen, donde solamente se le coloca, se le restaura en el brazo y a la vela, y no así el rosario. Otro detalle que llama la atención, cuando la Iglesia Católica reconoce a Nuestra Señora del Socavón como una imagen o una advocación que es propia de los orureños. Al momento de dar la licencia en 1760, al reconocer oficialmente la cofradía, se está reconociendo automáticamente la devoción a Nuestra Señora del Socavón. Ahí, con toda seguridad iba a decir del rosario, ¿no? Pero para nosotros lo importante y lo interesante es que la devoción a Nuestra Señora del Socavón, como así decidieron llamarle, asumir los trabajadores de los alrededores y el mismo Diego González Juárez, ¿no? Es lo más importante para nosotros, ¿no? 1760 ya es el reconocimiento oficial de la Iglesia a la devoción a Nuestra Señora del Socavón. 11 años después, ya oficialmente refunda la capellanía y es el reconocimiento a la devoción a Nuestra Señora de la Candelaria en Nuestra Señora del Socavón. Prácticamente llegando al final de esta entrevista, ingeniero, ¿qué conclusiones podemos sacar con esta investigación? Que todos tengamos acceso a los nuevos conocimientos, o sea, que no seamos quizás un tanto apáticos a aquello que nos ha conducido a ser obra maestra de la humanidad, ¿no? Es una historia importante, desconocida para muchos, pero necesaria para poder explicar mayormente al plano turístico que hoy en día queremos pretender ensanchar y engrandecer, ¿no? Ya que aquello va a redundar en beneficio de todos nosotros, pero especialmente en que tenemos una historia de la Virgen, del origen de la Virgen, ¿no? Y es una historia singular, única, especial, ¿no? Entonces es el momento de que todos nos empoderemos de ella y también la conozcamos. Le queremos muy agradecidos por esta entrevista y sobre todo por habernos hecho conocer la historia con documentos, un trabajo que sin duda alguna pues ha tenido muchas dificultades, pero al final del camino creo que se ha encontrado la luz que se estaba esperando justamente para poder dar a conocer estos detalles en relación a todo lo que ha significado la fe y la devoción hacia la Virgen del Socavón. Le quedamos muy agradecidos y será en otra oportunidad para que sigamos debatiendo algunos temas tan interesantes como el tema del Manifiesto de Agravios de 1739 y elementos como el 10 de febrero de 1781. Le quedamos muy agradecidos, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, de esa manera hemos llegado al final de esta entrevista. Les decimos siempre, ¿no? La fe y la devoción debe mantener, pero no podemos desconocer la historia que a través del tiempo se fue forjando mediante los hombres y mujeres que pasaron a través de la villa de Oruro, hoy ciudad de Oruro. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad.